Es sabido que Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar sus préstamos en dólares. No conozco los términos del acuerdo, de manera que no puedo opinar sobre ellos. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que más importante para esta conversación es que los términos del acuerdo incluyen restringir la política fiscal, no sé hasta qué punto, y elevar los tipos de interés argentinos. Lo que me gustaría decir categóricamente es que aumentar los tipos de interés del peso argentino hará aumentar la inflación y hará que el problema de la inflación en Argentina empeore, ya que conlleva un aumento del gasto público para pagar los intereses. Esto afecta exclusivamente al lado de la demanda, no afecta al lado de la oferta y es altamente regresivo. Con ello se incrementa el gasto en pesos vía déficit y ese gasto va a parar a los bolsillos de personas que ya tienen mucho dinero, ya que solo se reciben intereses si ya se tenía dinero anteriormente. Además, cuanto más dinero se tiene, más dinero se recibe. Por tanto, cuando el Banco Central de Argentina aumenta los tipos de interés, lo único que hace desde el punto de vista operativo es que paga más intereses por la deuda pública. Si los tipos de interés aumentan, parte de los pagos por intereses se empezarán a producir inmediatamente. Otros pagos tardarán un tiempo en madurar. No obstante, el total de gasto para pagar la deuda pública aumentará en su conjunto. Como los tipos van a aumentar, los ahorradores tienen la ventaja sobre los prestamistas que les da saber que obtendrán tipos de interés más altos a medida que las inversiones vayan madurando. Todo lo anterior hace aumentar la demanda agregada y genera aumentos de precios de la manera más regresiva que se pueda imaginar. Por consiguiente, me opondría categóricamente a aceptar un acuerdo así, porque no es la manera de combatir la inflación. Lo primero que haría sería adoptar una política de tipos de interés del 0%, tal y como hacen Japón, la Unión Europea y tal y como hacía la Reserva Federal de los Estados Unidos hasta ayer, cuando decidió aumentar los tipos de interés a más o menos un cuarto de punto, cosa que yo no habría hecho. El problema es que todos los bancos centrales deciden sus políticas de tipos de interés por las razones equivocadas. Todos creen que bajar los tipos de interés genera inflación, que es lo que han estado intentando conseguir. La realidad es que los tipos de interés bajos promueven niveles de inflación bajos. Si examinamos el caso de Japón, resulta que durante los últimos 30 años han estado intentando crear inflación por todos los medios. Adoptaron tipos de interés del 0%. Llevaron a cabo la flexibilización cuantitativa recomprando todos los bonos de deuda pública para que toda la deuda fuera a corto plazo y han fracasado en su intento. Hasta hace poco no lograron su propósito de alcanzar el 2% de inflación. Hasta hace poco, la situación se vio afectada por la irrupción de la pandemia del COVID-19. La Reserva Federal de los Estados Unidos estuvo haciendo lo mismo. Intentó por todos los medios crear inflación y fracasó. La Unión Europea incluso llegó a tener tipos de interés negativos. Todo lo que los bancos centrales han intentado para hacer crear inflación ha fracasado. Lo que intento explicar es que no se están utilizando las herramientas correctas para crear inflación. De hecho, lo que están consiguiendo es lo contrario de lo que se propone. A las políticas de tipos de interés positivas las llamo políticas de renta básica para ricos. Pagar más dinero a los ricos es como echar gasolina al fuego. No va a apagar el fuego, sino que lo va a avivar. Voy todavía más lejos. La razón por la cual Japón ha tenido tasas de inflación tan bajas durante los últimos 30 años es porque su tipo de interés ha sido del 0%. La tasa de tipos de interés del 0% ha sido una medida deflacionaria también en los Estados Unidos
y los tipos de interés negativos ha sido una medida deflacionaria en la Unión Europea, donde han tenido una inflación mucho más baja que en los Estados Unidos. Este tipo de política bancaria la podemos comparar con un trozo de madera en manos de un carpintero que dijese: da igual cuánto corte, este trozo de madera siempre me parece demasiado corto. Así da igual cuánto bajen los tipos de interés en la Unión Europea. Con ello no van a conseguir crear inflación. En Japón da igual cuánto bajen los tipos de interés. Eso no conseguirá sacarles de la deflación, sino que hará que la deflación sea todavía peor, porque la bajada de los tipos de interés es lo que causa la deflación. Otra cosa de la que me gustaría hablar es de que están intentando utilizar el desempleo para luchar contra la inflación, lo cual tampoco es particularmente eficaz, y es algo que no se debe hacer en absoluto, ya que el nivel de empleo no es el origen de la inflación, y porque crear desempleo daña la creación de riqueza en términos reales. De manera que obligar a Argentina a adoptar una política fiscal restrictiva, es decir, obligarla a aumentar los impuestos o a reducir su gasto, aumentaría el problema del aumento del gasto derivado del pago de intereses, lo cual conllevaría aumentar todavía más los impuestos y recortar todavía más el gasto público. Esto también sería una secuela dejada por la adopción de las políticas propuestas por el FMI. El FMI primero obliga a gastar más en el pago de intereses y al mismo tiempo obliga a reducir el gasto total. Por consiguiente, el déficit total va a tener que reducirse proactivamente. Van a tener que añadirse políticas que permitan cumplir con lo acordado con el FMI. Lo que esas políticas consiguen es reducir la demanda agregada y la capacidad de compra de las personas y ralentizan la actividad del sector privado hasta el punto de crear recesiones. Como consecuencia de todo esto, la gente pierde su empleo y la producción del sector privado es menor de lo que podría llegar a ser. La riqueza real es tu pila de productos, es decir, todo lo que produces a nivel doméstico más lo que importas menos lo que exportas. La mayor parte de esa riqueza es lo que produces a nivel doméstico. Esa producción doméstica se maximiza con el pleno empleo, ya que todo el mundo trabaja y tu pila de productos crece. Y así también crece tu riqueza en términos reales. Por tanto, el FMI obliga a que la riqueza en términos reales disminuya. Los problemas con la inflación o con cualquier otra cosa son problemas distributivos, pero en cualquier caso lo que tú no quieres es que tu riqueza en términos reales disminuya. Eso no es la solución a los problemas distributivos. Si tu pila de productos se mantiene, no puede tratarse de otra cosa que no sea de un problema distributivo. Otro fenómeno que se produce es que tu comercio en términos reales puede hacer aumentar tu pila de productos si tus importaciones menos tus exportaciones dan un resultado positivo. Las importaciones hacen que tu pila crezca. Las exportaciones hacen que tu pila disminuya. La diferencia son los términos reales de tu comercio. Lo que el FMI le pide a Argentina es que reduzca sus términos reales del comercio. Quieren que importéis menos y que exportéis más. Por tanto, vuestra pila de productos se hará más pequeña. Así, se pierde riqueza en términos reales de dos maneras. 1. Se pierde riqueza real mediante la reducción del nivel de empleo y de producción. Y 2. Se reducen los términos reales del comercio debido a las exigencias de las transacciones comerciales. Creo que he cubierto mi tiempo esta semana. Esto ha sido una introducción. Estoy deseoso de abordar estos temas con vosotros con más profundidad en otra ocasión. Muchas gracias.